M2 Capital presenta. Hoy nos acompaña en el programa Juan Carlos Maldonado. Bienvenidos a un programa más de Inversiones y Negocios con Juan Carlos Zamora. Soy Alejandra Escobedo y a nombre de él te doy la más cordial de las bienvenidas. El día de hoy, como ustedes lo saben, pues estamos aperturando este espacio, no solamente para hablar de temas en bienes raíces, sino también estamos diversificando los temas en cuanto a los negocios. Esos casos de éxito, esas personas, empresarios que se dedican a hacer negocios y que poco a poco han salido avantes y han tenido pues demasiados casos de éxito y están aquí con nosotros para compartir parte de lo que hacen con toda nuestra audiencia. Antes de presentar a nuestro invitado el día de hoy, yo te invito para que nos sigas a través de nuestras redes sociales. Ya sabes, nos encuentras como M2 Capital en Facebook, en Instagram y también en TikTok. Y también te invito para que sigas las redes sociales de Juan Carlos Zamora, igual en Instagram, en TikTok, en Facebook, donde podrás encontrar pues toda la información referente al contenido que él sube día con día o también información acerca de los cursos y seminarios que él también brinda. Pero bueno, entrando al tema del día de hoy, quiero presentar a nuestro invitado porque es un honor el que esté con nosotros aquí. Él directamente desde Guadalajara está con nosotros. Él es Juan Carlos Maldonado. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Ale, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Encantado de la vida de aquí de platicar un ratito contigo y con tu auditorio. Muchísimas gracias. Oye, y que el programa de hoy va a estar muy interesante porque el mundo deportivo va muy de la mano también del mundo de los negocios. Hemos visto que muchos atletas, muchos deportistas, pues se han encaminado también a invertir, ¿no? A también hacer crecer su patrimonio a través de los negocios y algunos otros pues se han dedicado a invertir en ciertos sectores, ¿no? Y es por eso que el día de hoy vamos a estar hablando un poquito de este tema. Encantado de la vida. Ahora sí que yo creo que todo lo que pueda sumar y dar idea de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer y lo que no se debe de hacer, creo que es un tema para aportar, ¿no? Encantado de la vida. Oye, es muy, muy interesante porque también a través de nuestra audiencia, pues también hay muchos jóvenes que se dedican al mundo del deporte, ¿no? Que aspiran a ser futbolistas, que aspiran a pertenecer pues ya a una liga profesional, ¿no? Y que además también este programa que vamos a tener el día de hoy va a servir también como motivación para no solamente enfocarse al mundo deportivo, sino también aperturarse, como lo mencionábamos, al mundo de los negocios. Pero bueno, el día de hoy, Juan Carlos, platícame, vamos a conocer un poquito más de ti. ¿Quién es Juan Carlos Maldonado? Platícame. A ver, pues de manera muy rápida, ¿no? Te voy a platicar un poquito y voy a ir encaminando este tema hacia el proyecto y creo que hacia a lo que trata esta plática que vamos a tener. A ver, yo fui un exatleta profesional, yo jugué tenis a nivel profesional. Después, digo, a ver, esta es una etapa hasta los 19, 20 años. En esta profesión pues, te retiras joven, en este caso a mí me tocó en ese momento. Fundo una empresa, bueno, estudio y fundo una empresa, un poquito para darle un rápido al tema, relacionado al tema de impresión y desarrollo de material punto de venta y vendo el año pasado. Fundo un proyecto que se llama Atleta y aquí creo que es donde podemos desenvolver un poquito más la plática, que va relacionado con el tema tiene diferentes vertientes, una de ellas tiene que ver con un podcast que se llama Atleta y otro tema que tiene que ver con un tema de cuestiones patrimoniales, ¿no? De asesoría patrimonial. La parte del podcast, y aquí un poquito lo que tú decías ahorita, relacionado con el tema de todo lo que el deporte puede impactar, no necesariamente nada más en las cuestiones deportivas o de salud, sino tiene que ver con el impacto que va dejando en las personas, ¿no? Tocabas este tema de la dichosa palabra del éxito, del fracaso o de un montón de situaciones que hacen y que actualmente en nuestra sociedad pues están limitando el desarrollo, ¿no? Muchos miedos en cuestiones a lo mejor qué dirán, cuestiones de, por ejemplo, el tema del emprendimiento, si lo relacionamos con el tema del deporte, en el deporte al final del día estás conviviendo con la derrota y con el fracaso permanentemente, ¿no? Y tocando el tema, por ejemplo, el tema del tenis, que es el deporte que yo practiqué,
pues pierdes más de lo que ganas, ¿no? Y te voy a dar un dato para que pongamos en contexto esto que te estoy diciendo. Ajá. Federer, ¿no? Que actualmente pues, es uno de los máximos exponentes del tenis histórico a nivel mundial. Es una persona que ganó el 80% de sus partidos y uno podría entender si se queda hasta ese dato, pues sí, como un monstruo del deporte y como alguien que prácticamente, pues, la perfección absoluta, ¿no? Pero si le damos doble clic a ese dato, él ganó el 54% de sus puntos, el 46% los perdió. Estamos hablando del máximo exponente o de los máximos exponentes del tenis mundial. ¿Qué te quiero decir con esto? Hoy por hoy en nuestra sociedad estamos limitando a nuestros niños, ¿no? Hasta nuestras generaciones de intentar cosas por el miedo al que dirán, ¿no? Entonces, parte de este proyecto de atleta es pláticas con atletas, exatletas y personalidades del entorno deportivo acerca del impacto del deporte en sus vidas, tocando todos estos temas que van relacionados con la correlación que existe del deporte con la vida, y si a la vida le ponemos doble clic, es a la persona, a los negocios, a toda esta parte del desarrollo, ¿no? Y esto es como una especie de resumen. Ajá. Y la otra parte tiene que ver con una asesoría patrimonial relacionada con todo lo que tiene que ver con la parte financiera, la parte de coberturas y seguros, y esta cuestión de bienes raíces y demás, ¿no? Digo así, de manera muy express y rápida, te platiqué un poquito de lo que he hecho, estoy haciendo y demás, ¿no? Oye, a lo largo de tu carrera, pues obviamente has conocido infinidad de deportistas, ¿no? Porque a través de tu podcast, pues podemos encontrar conversaciones pues con Antonio Briseño, por ejemplo, el jugador de las Chivas, ¿no? Con Benjamín Galindo, también con Brenda Magaña, ¿no? Que parte de lo que ellos hacen, que también parte de su historia de éxito, pues también a ti te lleva a conocer un poquito más de este mundo, ¿no? O sea, llevar de la mano los negocios, el cómo ellos pues han sido resilientes, el cómo han seguido adelante y esto cómo lo llevan de la mano. Pero yo te pregunto, ¿cómo fue esa idea o ese chispazo que llegó a ti en conocer a todos estos atletas y decir, vamos a crear un podcast donde brindemos pues este mensaje, ¿no? Platícame. A ver, el deporte para mí tiene un significado sumamente especial. Como te digo, fue parte de mi vida muchísimos años, en donde le dedicas horas y horas y horas y días y semanas y años. Y lo que para mí significa el deporte es lo que a mí me impactó en mi desarrollo personal. Y a lo largo de ahora yo como papá, ¿no? Encontrarme con todo lo que hoy viven los niños, ahora sí que los papás de los niños y todas estas cuestiones que rodean en términos de lo que el deporte tiene que significar en tempranas edades y lo formativo que debe de ser, porque creo que ahí es donde entramos en el tema y ahorita voy a contestar la pregunta del por qué, una de las razones del por qué. Uh-huh. Existe todas estas cuestiones de los papás relacionadas con el tema de la presión a los niños y de los complejos que muchas veces los papás sacan y quieren que el hijo haga o no haga. Y te lo voy a traducir en el deporte, pero aplica en la vida. Mi hijo va a ser abogado, mi hijo va a ser futbolista, mi hijo va a ser tenista, ¿no? O sea, como si el papá tuviese la decisión de lo que el hijo va a hacer, ¿no? Al final, yo creo que la función de lo que tenemos como papás es soportar y dar apoyo, dar confianza a nuestros hijos, evidentemente generarles un tema de disciplina, un tema de un montón de factores que hacen que a través del deporte, que es el proyecto que yo tengo, por lo que yo viví viendo a familiares, no familiares, sino papás de amigos, entornos, a nivel nacional como internacional, pues te das cuenta de muchas cosas positivas y negativas, ¿no? Entonces, eso es trasladable a la vida y eso finalmente creo que es el objetivo de este proyecto. Uno de los últimos temas pues fue ver cómo los papás, más que sumarles a los hijos, les restan y les generan un montón de cuestiones negativas que no tienen ningún sentido en cualquier edad que sea, pues, ¿no? Claro, que es muy, muy interesante, ¿no? El saber también el que la disciplina está muy marcada, pero desde una parte de la exigencia, ¿no? De repente, como tú lo dices, a los niños se les pide, se les exige, pues el que sean constantes, pero desde ¿tú crees que desde esa manera, en un punto exigente, de una manera dura, se puedan forjar a los deportistas de este país? Mira, yo creo que aquí se toca un tema en donde, a ver, el atleta per se, ¿no? Y el atleta en términos naturales de su disciplina, haga lo que haga, pues consiste en una disciplina porque está haciendo la disciplina que le toca todos los días, a pesar llueve, mal clima, estés enfermo o no enfermo.
es un tema de todos los días y se convierte en un tema de disciplina, ¿no? Los factores externos tienen un impacto sumamente importante, ¿no? En el desarrollo de una persona. Y fíjate, todas estas pláticas que he tenido, existen ciertas similitudes, ¿no? En términos del impacto que ha tenido ciertas personas de los entornos de manera positiva. Los casos estos que de repente vemos en donde es que el papá era un exigente de más y entrábamos a cuestiones, yo no me gusta entrar a esos temas, pues son reales, Claro. temas en donde sin sentido son los menos, si me explico, por otros factores. En la mayoría de los casos, Ajá. siempre tienen alguien que influye de manera positiva en generar la confianza en el niño, en generar autoestima, en generar un montón de cosas que hacen que el niño vaya desarrollándose de una manera muy diferente al común denominador, ¿no? Entonces el Claro. deporte, por eso es este proyecto y de lo que se trata es todo el aspecto formativo que te va dejando el deporte desde muy chiquito, Ajá. romper paradigmas, convivir con el mundo internacional desde muy chico. Y me estoy yendo a lo mejor un poquito más avanzados, pero si vemos a las cuestiones naturales, pues, las cuestiones de la disciplina que decía hace un momento, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, Juan Carlos. Vamos a un corte comercial y regresando, pues seguimos platicando un poquito y nos adentramos al tema, ¿te parece? Encantado de la vida. Perfecto. Vamos a un corte comercial y regresamos con más aquí en Inversiones y Negocios con Juan Carlos Zamora. Y ya estamos de regreso aquí en Inversiones y Negocios con Juan Carlos Zamora. Muchísimas gracias a la gente que miércoles con miércoles nos sintoniza a través de Grupo Fórmula. Y te recuerdo también que las redes sociales nos puedes encontrar como M2 Capital a través de Instagram, de Facebook, de TikTok y además también a través de las redes sociales de Juan Carlos Zamora, donde te vas a estar pues enterando, donde va a estar pues dando estos cursos, estos seminarios para que tú también asistas. Lo puedes seguir a través de sus redes sociales, en Instagram, en Facebook y en TikTok. Pero bueno, el día de hoy tengo a nuestro invitado de este miércoles, que es Juan Carlos Maldonado, extenista, que en el bloque anterior, Juan Carlos, estábamos hablando pues acerca de cómo la disciplina va llevando también a los casos de éxito, ¿no? Cómo lleva la disciplina, la constancia, pues va de la mano para que los deportistas se forjen en un futuro, ¿no? Antes del corte, pues tú me estabas mencionando esta parte, te interrumpí de repente porque ya nos teníamos que ir al corte, pero platícame, estábamos hablando sobre, pues también de los papás, ¿no? Que siempre son los que están como que en esa parte y que además también yo siento que este tipo de disciplinas, este tipo de constancia también va encaminado a llevar esta disciplina financiera, ¿no? ¿O desde qué punto lo ves tú? A ver, desde muy chico, ¿no? Sí, a ver, me voy a tratar como de ir correlacionando esta pregunta que me haces, ¿no? Pero a ver, en un aspecto del deporte y por ahí nos metiendo un poquito más a esta situación. A ver, desde muy chico en el mundo del deporte y conforme vas avanzando, pues yo desde, por ejemplo, tomando mi caso, pues yo desde muy chico empecé a viajar, ¿no? Tienes que ir madurando mucho, muy rápido, ¿no? En muchísimos vertientes, vamos a ponerlo así. Uno de ellos también es el aspecto financiero, porque hay que ir manejando todo lo que son presupuestos, el gasto, un montón de cosas que van haciendo, así como los otros puntos que yo te mencionaba, pues existen un tema o temas que van relacionados con esta parte, ¿no? Este proyecto, finalmente, el tema de atleta, vamos a llamarlo atleta global, que una de esas es el podcast que te platicaba, Uh-huh. pues existe también esta otra parte que tiene que ver con el asunto de el asesorar patrimonialmente a personas de alto rendimiento. Si bien es cierto que una coyuntura es el mundo de los atletas, también es, digamos, a ejecutivos, directivos y demás. Al final del día de lo que se trata es de aportar y de sumar ahora sí, con una puntualización en términos de no especulación, porque ese creo que es un mundo súper delicado y más en la actualidad con tantos casos que existen de gente o de tipo de inversiones que son irreales, ¿no? Y que por la ambición de decir es que voy a ganar mucho muy rápido,
mucha gente cae y te puedo mencionar 1000 casos de los famosos Ponzi actualmente, y como esos en las cuestiones inmobiliarias, etcétera, 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 ¿no? Claro, que hay que tener también, hay que pues guiarnos cuando sea una fuente segura de inversión, porque como tú lo dices, hay muchos casos en los de repente caen en este tipo de fraudes, pero atleta se basa o tiene como objetivo principal pues el asesorar no solamente a deportistas, sino también al público en general, ¿no? Sí. A ver, platícame. Sí. Sí, este proyecto, al final, el proyecto global de Atleta, pues es un asunto de aportar y de compartir y de hacer o intentar poner, ahora sí, como dicen, un granito allá afuera de sumar. Y yo creo que si podemos lograr impactar de manera positiva en cualquiera de los ámbitos, estamos generando una mejor sociedad, ¿no? Esta parte de cuestiones de patrimonial tiene que ver con un asesoramiento y un acompañamiento en la cuestión de la estructura financiera de una persona, ¿no? Entender cómo funciona el mundo de los seguros de vida, ¿no? Entender esta parte de las coberturas, entender cómo se mueve y qué es la parte financiera, y entender y hacer ver cómo funciona también la parte del sector inmobiliario, ¿no? Y es todo este complemento de temas en donde vas acompañando a la persona para efectos de ir haciendo o intentando hacer de la mejor manera, contratando de ser un poco, no especulativo, no un poco, sino no se trata, creo yo, de hacer especulativo, ¿no? Dentro de Guadalajara, tú tienes, pues, que es atleta, ¿no? O ya se está abarcando también a otros estados de la República. Sí, 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 o sea, tenemos gente de diferentes partes, en donde vamos, asesorando. Oye, Juan Carlos, y dentro Sí. de estos, pues, de estas consultorías, ¿no? Ujú. Que tú realizas, ¿cuáles son esos atletas que ya están encaminados y que ya están apoyando, pues, también este proyecto que tú traes en estos momentos? Sí, mira, aquí lo importante, y mira, por cuestiones de confidencialidad y demás, en cuestión de nombres, pero al final lo importante es desde chicos, ¿no? Y entre más chicos se puede entender la estructura de lo que es una situación financiera, patrimonial, podemos entender, te voy a dar un dato, el 70% de los atletas a nivel mundial pierde su patrimonio antes de los 10 años, ¿no? Y me estoy yendo en porcentajes a lo mejor un poquito más bajos. Pero es una locura, ¿no? Porque no, nada más, no es un problema nada más local, ni es un problema de un solo deporte, ¿no? Es un asunto global en donde pues, puedes entender en ciertas situaciones de cuestiones de educación, cuestiones de malas compañías, y en muchos casos va más por ahí, etcétera, pues, ¿no? Podemos ver y entender también todas las áreas de oportunidad, que es el objetivo, ¿no? Entre más chico podamos educar y acompañar de una manera, digamos, orientada, yo creo que el futuro de cualquier persona puede estar lo más orientada posible, ¿no? Oye, que sobre esto que mencionas, recuerdo que Marco Fabián, si me confundo ahí un poquito, Marco Fabián, pues es uno de los, en este caso, Sí. futbolistas, ¿no? Donde él también habló acerca, pues, de cómo, pues, también el mundo deportivo, pues, te lleva por malos caminos, ¿no? Y él también ha decidido, pues, comenzar a invertir, ¿no? Pero en referente a Guadalajara, esta ciudad, toda la zona metropolitana de Jalisco, platícame, desde tu perspectiva, ¿cómo la ves actualmente en cuanto a inversiones en bienes raíces en Jalisco? ¿O cuáles son esos estados que tú podrías en este momento apostar y decir, vamos a entrarle por aquí? O a tus clientes, mencionarles estos estados que pudieran ayudarlos. Mira, más que estados, yo creo que tiene mucho que ver con en dónde estás invirtiendo y con quién estás invirtiendo, ¿no? Entender que no todos los fondos de inversión que tengan que ver con cuestiones inmobiliarias son los correctos, dependiendo cada situación. En este caso, aquí en Jalisco, pues existen constructoras, proyectos inmobiliarios sumamente positivos, ¿no? Que han generado y generan, pero entramos en un mundo súper delicado, ¿no? Y otra vez, yo creo que aquí la palabra clave es entender muy bien en dónde y con quién se está poniendo tu recurso, ¿no? Entender y te voy a poner ejemplos en donde, a ver, gente con un capital importante o de liquidez importante, porque te lo voy a separar.
Ajá. Invirtieron en bienes raíces un montón de capital, se les vino un problema en su negocio y se quedaron sin liquidez absoluta, ¿no? Y todo apalancado o ciertas situaciones que por un lado dices, pues, está tu patrimonio cubierto a través de inversiones inmobiliarias, ¿no? Entonces ahí es donde viene la parte de la estructuración, de que ahora sí como dicen, no es poner todos los huevos en una sola canasta, entender que el pastel, si lo podemos dividir en tres, pues está la parte financiera, está la parte inmobiliaria y está la parte de coberturas, ¿no? Y cuando entendemos y podemos organizar bien y estructurar esto, otra vez, de una mejor manera, podemos cubrirnos ante situaciones que no controlamos, ¿no? Y creo que ahí está el arte del tema. Ahorita tocabas, perdón, nada más ahorita rápido, tocabas el tema de Marco Fabián, ¿no? Y como él, no es tanto, y otra vez, no es tanto un asunto, yo lo diría así, no es tanto un tema de malos pasos, ¿no? Porque al final, creo yo que esta cuestión es tener acceso de 0 a 100, ¿no? Inmediato, ¿no? En donde todo es alcanzable y todo es a través y hay mil casos y te puedo dar, eh, porque no se trata de ajusticiar únicamente al mexicano, ¿no? Puedo poner el ejemplo de Shaquille O'Neal, hoy un deportista histórico de la NBA, Ujú. de los máximos empresarios actualmente, con un montón de diversificación y con un entendimiento de lo que es el mundo de las inversiones. En su momento y su primer cheque que recibió, en la primera noche se gastó todo su dinero con 3 o 4 coches, ¿no? Y cuando al día siguiente la gente le habló, ya debía todos los impuestos, ¿no? Entonces, es el problema de la no educación financiera y del acceso a Exactamente. todo lo que se les da de una manera muy rápida. Pero no es tanto que esté mal, sino simplemente creo yo que es la clave, es un poco esta orientación, ¿no? Y con quién estás acompañado y quién te está acompañando y dónde estás colocando tu recurso y cómo lo estás colocando, ¿no? Y toda Claro, esta cuestión. exactamente, que va basado mucho en el cómo no tienen esta educación financiera, ¿no? Este asesoramiento que pues es lo que tú haces, ¿no? Pero bueno, Sí. vamos a un corte comercial y regresamos con más aquí, hablando un poco más acerca del mundo del deporte y los negocios. Vámonos a un corte comercial y regresamos con más aquí en Inversiones y Negocios. Facebook Juan Carlos Zamora. Instagram Juan Carlos Zamora. Facebook Juan Carlos Zamora. Instagram Juan Carlos Zamora. Regresando al tema del día de hoy, nuestro invitado, Juan Carlos Maldonado, que también va de la mano el tema del día de hoy, que estamos hablando pues acerca del mundo deportivo, el sector deportivo, cuántos atletas pues también han decidido pues invertir, ¿no? Comenzar pues también a hacer crecer su patrimonio, porque sabemos que los deportistas no toda la vida pues se va a escuchar un poco, pues un poquito duro,
pero los deportistas, futbolistas y hasta ellos mismos lo han dicho, pues no toda la vida van a vivir de este sueldo. Así que algunos han decidido pues comenzar a invertir ya sea en bienes raíces, a tener pues un mejor asesoramiento financiero. Y es por eso que Juan Carlos Maldonado el día de hoy pues nos está comentando más acerca de este tema. Juan Carlos, otro tema también en cuanto a inversiones pues son los seguros, ¿no? Que hoy en día pues toda este tema también es como un tabú. Me lo estabas mencionando fuera del aire, pero platícame, estos seguros pues ¿cómo trabajan? ¿Cómo funcionan también para los deportistas que están interesados en saber orientarse? Mira, yo te diría en ese tema incluso es para cualquier persona, ¿no? Yo creo que entender muy bien la aplicabilidad de lo que tiene que ver con una cobertura o un seguro patrimonial, para no meternos en cuestiones médicos, si no es un asunto completamente o puntualmente cuestiones patrimoniales. Es un asunto en donde se fomenta la cuestión del ahorro, ¿no? Y la cuestión de la protección, ¿no? Y esta combinación de estos dos factores. Y hay productos para diferentes tipos de personalidades, tipo de personas. Ahora sí como dicen, como cualquier análisis financiero para el tema de inversiones financieras, pues también existe esta otra parte, ¿no? Así como lo mencionaba hace un ratito, la cuestión del pastel financiero patrimonial, perdón, de una persona que tiene que estar la parte inmobiliaria, la parte financiera y la parte de coberturas. Esta parte de coberturas, yo la menciono mucho porque es algo, incluso yo te diría, medular o parte esencial de un pastel patrimonial, puesto que hace que potencialices esa rebanadita del pastel con ciertos productos que tú le puedas sacar el mayor de los beneficios, ¿no? Entendiendo que hay circunstancias en la vida que no controlamos, pero que a través de esos productos uno puede generar o establecer ciertas estrategias patrimoniales para mejorar y dejar también otras cuestiones, pues, ¿no? Pero al final la palabra clave, yo te diría, es potencializar o catalizar el tema patrimonial de una persona, ¿no? Oye, referente a esto, porque sí hemos visto muchas veces que un seguro patrimonial de repente no voltean a ver en esta otra opción también, ¿no? Y también protegerte tú mismo. ¿Qué recomendación les harías en este momento a la gente que nos está sintonizando? Mira, yo te diría, es que el primer tema que normalmente como ser humano pues tratamos de bloquear es finalmente algo que va a suceder, ¿no? Y que tiene que ver con un asunto de la muerte, ¿no? Entonces, entendiendo esta variable que está ahí en la mesa, ¿cuándo va a llegar? No sabemos, ¿no? Pero si entendemos la raíz de lo que tiene que ver con un seguro o una cobertura patrimonial, entendemos que estamos destinando una suma que es sumamente controlable para cualquier persona, que no nos quita, digamos, voy a decirlo así, el sueño. Por eso siempre digo yo, las coberturas o seguros tiene que ser, porque esto no compite contra una herramienta financiera, ¿no? O sea, si nos ponemos en términos básicos, ¿no? En el ámbito financiero, pues a ver, hoy CETES, lo que te está dando, y si lo comparas contra una cobertura, pues no estamos comparando peras contra peras, porque no estoy hablando de cuál es mejor o cuál es peor. Si nos vamos al lado financiero, en valor presente o en tiempo real, pues entendemos que hoy CETES tiene una extraordinaria o un extraordinario rendimiento, ¿no? Uh-huh. Si nos vamos a una cuestión de largo plazo, ante suceda algo, pues es evidente que el otro seguro tiene un mayor beneficio, pero es exponencial. Ahí es donde está el arte del tema, de entenderlo, ¿no? Invertir una pequeña parte de tu ingreso a esa planeación, porque creo que la palabra clave es planeación, porque existen diferentes mecanismos, ¿no? Para diferentes perfiles, situaciones que fomenten el ahorro, pero que a la vez obtengas una protección que sea catalizadora, y eso creo que es importantísimo entenderla como tal, ¿no? Y cuando uno entiende eso, te das cuenta de que tiene un montón de beneficios, insisto, una parte de tu pastel, ¿no? Oye, Juan Carlos, es bien importante Sí. porque tú lo acabas de mencionar. Hay que destinar también ese porcentaje. ¿Cuál sería el porcentaje que tú recomiendas para comenzar a invertir, para apartarlo? ¿Cuál sería ese porcentaje? Depende cada característica de cada persona, porque cada persona es diferente y tiene diferentes mecanismos de ingresos, ¿no? O sea, este pastel, pues se fomenta de la fuente de ingreso o fuentes de ingreso, ¿no? Pero si tú puedes destinar
entre el 10 y el 20%, y depende, insisto, y depende de qué número estemos hablando, en qué circunstancias esté cada persona, si podemos entender que más o menos uno puede destinar esa parte, hay veces que es increíble, ¿no? Hacer ciertos análisis financieros de estas características con estos porcentajes que en teoría, para cierto perfil o ciertas personas, te das cuenta de lo increíble que es utilizar esa rebanadita del pastel y lo relevante que puede ser o el impacto que puede tener en tu patrimonio, pues, ¿no? Que es bien interesante porque muchas veces pones este ejemplo y es muy real, ¿no? ¿Dónde vas a obtener mayores ganancias? ¿El pastel completo o si lo divides en rebanadas? Así tiene que ser el tema. Exacto, y es muy cierto todo lo que estás mencionando. Y además también me mencionabas en cuanto a este tema de asesorar financieramente, platícame también porque estábamos hablando al principio, pero en estos momentos, ¿qué es lo que recomendarías tú como asesor financiero también? ¿Qué es lo que recomendarías para este próximo 2025? ¿En dónde podemos centrarnos y comenzar a invertir? Mira, hoy estamos ante una situación, ¿no? Que hasta cierto punto, pues hay mucha especulación, mucha incertidumbre, ¿no? Y muchas circunstancias que hoy estamos un poco como alerta en las cuestiones. Otra vez, entender que el pastel hay que dividirlo, hay que orientarlo. En la parte financiera hoy tenemos una gran ventaja, ¿no? Hoy CETES está en una tasa sumamente aceptable, ¿no? Hablando en la parte, ahora sí que en la otra parte del pastel, ¿no? Hoy CETES realmente está en una situación súper favorable. Entender que, por ejemplo, si buscamos una cuestión en bolsa o de cuestiones estructuradas, pues a ver, si tú te vas a una casa de bolsa, por ejemplo, por decirlo particularmente, pues a lo mejor el horizonte de inversión y con un rendimiento súper positivo o lo que busca una casa de bolsa tradicional o conservadora, y otra vez, depende de cada persona, porque ahí entramos en lo que cada persona esté dispuesta a arriesgar, ¿no? Depende del perfil de cada persona, ¿no? Yo soy una persona que si bien es cierto, es que soy un emprendedor y hasta cierto punto puedo llegar a ser aventado, hay situaciones en donde tenemos que entender que el recurso hay que ponerlo a trabajar sin un aspecto especulativo, o si vas a destinar un recurso para estas cuestiones, pues que sea súper controlado, con ciertas características, casi entendiendo que eso se puede ir, ¿no? Pero tú ya asimilarás el riesgo de ese factor, ¿no? Hoy por hoy, en cuestiones de lo que tengas al alcance para cualquier persona, hoy invertir en CETES realmente te da o sea, una garantía de tu recurso y una tasa bastante aceptable de rendimiento, que no tendría yo mucho sentido decir, híjole, métela a la bolsa o mete o juega con esta situación, decir, para tratar de obtener un poco más. Depende cada persona y depende cada perfil. Creo que aquí la respuesta es, depende de cada perfil, pero si hablamos de un aspecto conservador, de un aspecto al alcance, con una tasa de rendimiento súper aceptable, pues yo creo que te puedo decir es esa, ¿no? Claro, que es muy interesante toda esta parte que mencionas, este tema, en dónde comenzar a invertir, porque muchas personas también están como que a la deriva de saber por dónde empiezo, cómo empiezo, cuál me va a generar mayor rendimiento, y que bueno que en este momento pues tú nos puedas orientar también un poco más. Pero bueno, vamos a un corte comercial y regresando vamos a hablar un poquito más acerca pues también de este asesoramiento que hay para los deportistas antes de retirarse. Así que vamos a un corte comercial y regresamos con más aquí en Inversiones y Negocios con Juan Carlos Zamora.
sistemas más poderosos que existen en el mundo inmobiliario para multiplicar tu capital. ¿Estás buscando crear tu primer desarrollo inmobiliario? ¿Estás buscando diversificar tus ingresos? ¿Eres empresario o eres inversionista y tienes ese sueño de convertirte en desarrollador inmobiliario? Bien, hemos creado este curso online donde mediante sesiones a la hora que tú quieras tomar vas a aprender a cómo hacer un desarrollo inmobiliario. Regístrate en este momento a este curso online de cero a desarrollador inmobiliario. Facebook Juan Carlos Zamora. Instagram Juan Carlos Zamora. Facebook Juan Carlos Zamora. Instagram Juan Carlos Zamora. Ya estamos de regreso en Inversiones y Negocios con Juan Carlos Zamora. Llegamos ya casi a la parte final, a nuestro último bloque. Muchísimas gracias a la gente que miércoles con miércoles nos está acompañando y que además también el día de hoy nos sigue sintonizando. El día de hoy nuestro invitado Juan Carlos Maldonado, quien nos está hablando pues él como extenista también, el mundo deportivo va de la mano con el mundo de los negocios, que es muy importante mencionarlo, ¿no? El tener un asesoramiento financiero, no únicamente para deportistas, sino también para cualquier persona que desee tener pues un asesor financiero, es muy importante. Juan Carlos, la educación financiera yo creo que desde, salvo tú me dirás no o sí, pero desde mi punto de vista, la educación financiera ya debe de estar incluida desde que son niños. Hay muchas que en cuanto a educación, pues sí hay que inculcarla desde que son niños, ¿no? ¿O tú qué opinas? Yo creo que es una parte súper importante, ¿no? Y que de alguna manera, fíjate, alguien me decía hace poco, y te lo voy a poner en este contexto, porque no estoy hablando de quien tiene mucho o quien tiene poco, ¿no? Yo creo que aquí finalmente es en cualquier nivel, uno va evolucionando y te vas dando cuenta, y la palabra aquí clave es no necesariamente quien más tiene es quien más fácil tenga. Hay una gran responsabilidad con el tema de tener recursos, ¿no? Y te lo repito, en cualquier nivel. ¿Por qué? Porque conlleva un montón de cosas, ¿no? Desde las cuestiones fiscales, las cuestiones contables, las cuestiones de dónde colocar tu recurso, de dónde aprovecharlo, de dónde exponenciarlo, de dónde de alguna manera entender dónde estoy dejando de perder o dónde puedo ganar más, siempre en esta línea de la no especulación, porque creo que aquí entramos en esta cuestión que yo repito muchísimo, porque pues, es que está a la orden del día todas estas cuestiones o gente que te invita a invertir en temas o fondos que te van a pagar el 3 2 4 5% mensual y caen y caen y caen y son los Ponzis al final del día, vestidos de gente súper elegante, de conocidos incluso, de mucha gente conocida. Uh-huh. Acá en Guadalajara ha habido N cantidad de casos últimamente, y te lo digo, en cualquier entorno, ¿no? Uh-huh. Entonces, la educación financiera de entender qué es el dinero, el valor del dinero, lo que realmente significa el dinero, le podemos dar el peso específico a ese factor y no poner todo y entender que eso es la máxima de la vida, pues, ¿no? Cuando la realidad es que esa es una herramienta que te ayuda para un montón de cosas y que es muy importante, sí, sí es muy importante, pero hay un montón de cosas relacionadas con eso y si nos podemos asesorar y entender cómo funciona, cuál es el atributo, cómo debe de ser, yo creo que es el arte de cualquier cosa para poder convivir con ella de manera correcta, ¿no? Oye, Juan Carlos, a través de Atleta, lo que tú me mencionabas y sobre esta educación financiera, pues me comentabas que el 70% de los deportistas pierden su patrimonio antes del retiro, ¿no? Y No, ustedes, el 70% de ajá, los atletas a nivel mundial, es un estadístico a nivel mundial, mundial, ajá. de hace un poquito tiempo,
pierde el patrimonio antes de los 10 años o posterior, antes de cumplir 10 años de retirado. O sea, Ah, se ok. retiran, ponle 30, antes de los 40, su recurso ya se fue, o ya perdieron gran parte de su patrimonio. Oye, que este es un tema en el que sí hay que también tener, pues poner atención, porque en México también llega a suceder, ya lo tocamos al inicio del programa, pero con esto, ¿qué es lo que quiero mencionar o a dónde es lo que quiero ir? Que ustedes a través de Atleta, ustedes pueden hacer que esto no suceda, ¿verdad? Con deportistas de alto rendimiento. Platícame. Yo te diría que parte del objetivo es, otra vez, el proyecto de Atleta es un asunto de sumar, de aportar y de construir una mejor sociedad dentro de este mundo positivo, vamos a ponerlo de esta manera, ¿no? Eso en el tema patrimonial pues se puede extender no necesariamente nada más al tema de los atletas. Por supuesto que uno de los cores de atleta pues tiene que ver con esa parte, ¿no? De aportar, de ayudar, de orientar, de asumarles en su vida, y no estar como estas cuestiones de gente que solo se acerca para jalar, ¿no? Y chupar de esa parte del recurso, porque como entran en temas de acceso a muchas cosas, el dinero se esfuma, pues, ¿no? Porque esa es la verdad. Y eso no necesariamente no tiene nada más que ver con el tema del atleta. Cualquier persona común y corriente, ponle más dinero y ¿qué hace? Lo primero, ¿no? Pues se empieza a esfumar y más y más y más. Entonces, la cultura de la organización, que va de la mano el ahorro, pero de la organización, porque no está mal disfrutarlo como te está yendo. Eso creo que eh, son tabús, me parece, y paradigmas en donde creo que se tienen que romper para entender otra vez cuál es el valor del recurso y cómo lo puedes acomodar y cómo lo puedes estructurar, ¿no? Oye, Juan Carlos, antes de, porque ya estamos llegando pues a la parte final ya para concluir, dime, ¿cuál es tu top 3 en cuanto a deportistas que tú admiras a nivel nacional, internacional? ¿Cuáles serían esos 3 deportistas en el que tú dirías, tienen un buen asesoramiento financiero, han sabido invertir, han sabido hacer negocio y han sabido hacer crecer su negocio? ¿Cuáles serían esos 3 que tú pondrías de ejemplo? Mira, el primero y por lo que representa para mí, ¿no? Pues es, por ejemplo, te puedo decir Federer, que, no tiene, que tiene poco tiempo de retirado, pero como ha estructurado su tema personal, profesional, financiero, pues te puedes dar cuenta cómo está apalancado, ¿no? Y realmente es un tipo ejemplar, ¿no? En toda su vertiente y parte de la persona, ¿no? Y de su entorno. Y creo que a partir de ello, pues lo demás se va construyendo. Y en esta parte, tocando el tema, híjole, yo me iría y te tocaría, y a lo mejor me voy a salir tanto del tema, pero una parte que tiene que ver con la parte mental, ¿no? Vamos a ponerlo de esta manera. Ujú. Tenemos a alguien aquí en México, ¿no? Como Hugo Sánchez, y lo voy a decir así porque es alguien al cual todos deberíamos de admirar en términos de lo que hizo, de cómo lo hizo y de cómo fomentó para adelante las cosas y cómo socialmente lo aventamos para abajo, ¿no? Ujú. Entonces, creo que esta parte y hablando como mexicano, porque yo soy mexicano y porque quiero a México y quiero que mi sociedad jalemos para adelante y que si alguien está destacando, lo ayudemos en lugar de jalarlo para abajo. Y eso aplica en cualquier situación y en cualquier ámbito, ¿no? Entonces, yo, a mí me encanta poner estos ejemplos porque es un asunto de cualidades, de situaciones mentales, de situaciones de perderle el miedo a un montón de temas, y a lo mejor ya me estoy alargando con ese tema, pero creo que sí es un factor bien importante que sí no quería dejar de decir, que con esta parte de decir, vamos para adelante y vamos para adelante como sociedad, y si uno hace bien las cosas y fomenta que su entorno haga bien las cosas, sin miedo al qué dirán, sin miedo al qué puede pasar, porque el éxito y el fracaso pues conviven, ¿no? Y nadie es exitoso sin fracasar. Entonces, todos aquel que está intentando y y los de afuera solo viendo, pues entramos en este tema de quién critica, ¿no? El que está solo afuera, ¿no? Ujú. El que lo está intentando, yo creo que tiene un valor súper importante y es lo que estamos tratando de fomentar a través de todo este proyecto de atleta, ¿no? Oye, Juan Carlos, pensé que como eres de Guadalajara, me ibas a mencionar a Javier Hernández, al Chicharito. Sí. Pues es que es parte, otra vez, hace poquito, ¿no? ¿Qué fue lo que dijo, no? Hay que imaginarnos cosas, pero voy a decirlo así, imaginar cosas chingonas, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo primero que sucedió? ¿No? Se le dejó ir todo mundo, pues. Cuando Claro. la realidad de las cosas es que efectivamente, así es como debemos entender nuestra vida cualquier persona. No tiene nada Claro. de malo.
¿no? O sea, es la primera premisa de cualquier persona en cualquier ámbito. Claro, y ¿No? que además también las inversiones son de arriesgarse, de apostarle y de irse con todo, como tú lo estás mencionando. Hay que echarle para adelante. Yo creo que México es muy afortunado en muchísimas cosas y el país está, creo yo, como está por el tipo de gente que tenemos, ¿no? A pesar de muchas cosas, porque no voy a entrar en esos temas, a pesar de muchas cosas, el país a través de su gente y demás, y tenemos muchísimo para dar para adelante, pues, ¿no? Juan Carlos, pues ya estamos llegando al final de este programa. Muchísimas gracias de verdad el que nos hayas acompañado el día de hoy, el que hayamos pues aprendido un poquito más acerca de pues del mundo de las inversiones también y el cómo a través de Atleta, a través de tu podcast también, donde podemos conocer pues casos de éxito, casos donde pues a través de lo que han vivido, de su experiencia, pues podemos tomar un poquito de eso para que también motivemos a otros jóvenes que también están encaminados hacia el deporte. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Yo encantado de la vida y espero les guste el proyecto. Oye, antes de despedirnos, tus redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos escuchar Atleta? Mira, a ver, mis redes sociales es JC Maldonado y la letra Z en Instagram, Facebook, TikTok también. El proyecto de Atleta es Atleta con doble A al final. Está en todas las plataformas de audio, el podcast como tal. Y ahí están nuestras ligas de contacto. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier asesoramiento, cualquier tema, no duden en contactarme y encantado de la vida, podemos ayudar o ver en qué podemos aportar y ayudarles en su estructuración, pues, o cualquier tema que tengan que ver con ese tema. Oye, y también, por cierto, antes de despedirnos, ¿se puede que nos digas a quién vas a tener próximamente, a qué deportista, para que también estemos al pendiente? ¿Alguna primicia? Ya, es que viene la segunda temporada. Está por lanzarse la segunda temporada un poquito más adelante. Viene un paquete súper interesante y súper, de alguna manera, pues, que suma. Y creo que ese es, y parte del proyecto Atleta tiene que ver con eso. No te lo voy a soltar. Ay. Pero sí. Y yo Pero ya sí esperando sí el algo. nombre. ¿Mande? Yo estaba ya esperando el nombre. ¿Quién Vienen podría cosas ser? padres. Y creo que aquí parte importante, y ya para no alargarme mucho, tiene que ver con un tema, no necesariamente nada más, sí, evidentemente viene gente que ha sido y fue top a nivel mundial, ¿no? En su disciplina, pero también gente que a través del deporte ha construido de su educación y de su formación y que logró a través del deporte obtener una educación. Y cuando me refiero a eso es que a través del deporte encuentras becas y oportunidades en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo para conseguir una educación. Y lo que hacen y cómo fomentan y cómo ha sido esa historia, porque el deporte no necesariamente nada más va encaminado al profesionalismo, sino todo lo que te puede dejar a la par, pues, ¿no? Interesante, y además también vamos a estar al pendiente porque se escucha muy, muy enriquecedor y con mucha información de valor. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Encantado de la vida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y también muchísimas gracias a toda la gente que nos estuvo sintonizando el día de hoy. Soy Alejandra Escobedo, nos vemos, hasta la próxima.